Pocas culturas generan tanta fascinación entre la juventud como la coreana. Sus más recientes expresiones, especialmente la música pop y la coreografía, han marcado a toda una generación a nivel mundial. Pero cuando decimos Corea, ¿a qué nos referimos? ¿Cuál es la historia de ese territorio y de ese pueblo dramáticamente partido en dos tras la Segunda Guerra Mundial y uno de los escenarios más violentos de la Guerra Fría? ¿Qué estrategia siguió cada una de esas dos mitades y qué hizo el país del sur para convertirse en la potencia económica y cultural que ahora constituye? Estas vacaciones, la revista de la Universidad de México te invita a viajar por el antiguamente llamado Reino Ermitaño, por su pasado, sus tradiciones culinarias, su literatura, su tecnología, su cosmética, pero también por sus problemas y sus contradicciones. ¿Te atraen los países remotos, modernos, futuristas, distópicos, con una cultura propia y milenaria y una historia política llena de reveses e intrigas? Entonces, busca el sofá más cómodo que tengas cerca. Esta edición está hecha para ti. Tórrido, pero sobre todo lluvioso verano aquí en la Ciudad de México, desde donde grabamos este programa de la revista aquí en CEU, con TV UNAM. Seguimos con el tema de Corea, este pequeño país del noreste asiático. Y tenemos hoy el gusto de recibir con nosotros al coordinador de uno de estos libros de historias mínimas que hace el Colegio de México, en este caso la historia mínima de Corea, el doctor José Luis León Manríquez. Muy bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Yael, por la invitación. Voy a declinar un poco tus títulos. Estamos aquí cerca, como decía en CEU, estamos cerca de tu alma mater, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde me parece que existe la licenciatura en estudios en Relaciones Internacionales, luego hiciste estudios latinoamericanos, luego te nos fuiste a doctorar allá en Columbia, Nueva York. Así es. Prestigiosísimo asunto. Actualmente eres profesor investigador en el Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco y has sido profesor invitado en Estados Unidos, Argentina, Australia, en muchas universidades de México, has estado en el Centro de Estudios de África y Asia en el Colegio de México, también has participado ahí, y nada de esto ha sucedido en el noreste asiático. ¿Cuándo empezaste a interesarte entonces por el estudio del noreste de Asia? Mira, Yael, justo cuando realicé el doctorado en Ciencia Política en Columbia University, uno de los cursos que tomé y que más me gustó fue un curso de desarrollo económico. Los economistas son muy dados, y digo son muy dados porque yo no soy economista, son muy dados a pensar que con algunas cuantas fórmulas, algunas ecuaciones, se entiende toda la complejidad del desarrollo económico, pero no es así. Entonces este curso era un curso muy completo de experiencias históricas de cómo se habían desarrollado algunos países o de cómo se estaban desarrollando algunos países. Y en la lista aparecían, bueno, algunos clásicos como la Gran Bretaña, como los Estados Unidos, como Alemania, como Japón, pero ya también asomaba su pequeña cabeza la República de Corea, Corea del Sur. Okay. Y entonces el tema de cómo un país tan pequeño se estaba desarrollando atrapó mi imaginación y ahí es donde comencé a desarrollar este tema. ¿De qué años estamos hablando? Estamos hablando de principios de los años 90. 90, o sea, todavía, de hecho Corea todavía no es lo que Corea es hoy para el conjunto de la población mundial. Estaba en proceso, mira, nada más por mencionarte un dato, en 1970 Corea del Sur tenía un ingreso per cápita que era la mitad del de México, pero actualmente es 3 veces. Y esto ocurrió en menos de una generación. Hace soñar, ¿no? Sí, hace soñar y a veces también es muy rudo y muy contrastante con las realidades que tenemos en América Latina en general y en México en particular. Claro. Pero claro, es el estudio de un pequeño país por el cual nadie daba un céntimo, un dólar, un won en 1960 y que ahora es la 10ª economía del mundo. Hay que decir que en los pequeños países son muy buenos laboratorios, muchas veces también el tamaño puede. Exacto. puede ahora, ayudar. Este es un pequeño país muy que habitado. No tiene tan poca población, son más de 50 millones de habitantes, es del tamaño de Oaxaca, y sin embargo ya es la 10ª economía del mundo por encima de Rusia,
Claro. que tiene un territorio infinitamente superior y ya casi del tamaño de Canadá. Tú te interesaste por Corea, digamos, entonces a través de pues, estos ejemplos, ¿no?, de desarrollo económico que veías durante tus estudios. Tuve hace poco, que tuvimos aquí en un programa pasado a Kaele Jung, un músico coreano, y él nos decía que creció en México, tuvo una parte de su adolescencia en México, y que cuando decía Corea decían, China. Sí, claro. ¿No? O sea, y que hoy en día dice Corea y todo el mundo, ¡Corea! O sea, ¿no? Y él creció en los años 90, o sea, en los años 90 y principios de 2000, digamos que todavía no surgía este interés. Y lo que me gustaría decirte es, a ver, la revista nunca ha dedicado un número, hemos dedicado números a regiones, como el Caribe, ¿no? México se relaciona con el Caribe, el Pacífico, Mexamérica, digamos, ¿no?, que es este espacio, digamos, compartido entre México y América, que hace un conglomerado de intercambios culturales, intercambios de población. Pero a un país, y tan chiquito, no lo habíamos hecho. ¿Te sorprendió al ver que la revista en la universidad dedicaba un número completo a Corea? Mira, en general estoy muy sorprendido de cómo Corea se ha posicionado en los debates sobre economía, sobre política, sobre cultura, ¿no? Cultura ampliamente definida como cine, como literatura, como teatro, en fin, a todas estas expresiones culturales. Y también de cultura popular, ¿no? El llamado Korean Wave. Es realmente muy, muy conocido, no solo en México, sino en el mundo. Te voy a contar una cosa. Cuando yo empecé a estudiar estos temas de Corea, pues en la universidad donde yo trabajo, en la UAM Xochimilco o en el Colegio de México, armábamos seminarios sobre Corea del Sur o la península coreana, las dos Coreas, y la asistencia siempre era muy poca, ¿no? A veces casi que teníamos que ofrecer algún incentivo a nuestros alumnos. ¿El vino de honor? O el vino de honor famoso, para tener algo de público. Tengo un amigo que trabaja en el servicio exterior que me decía en broma que en estos eventos sobre Corea era yo y como muchos espejos, ¿no? Como para aumentar el público. Pero definitivamente no es el desarrollo económico lo que ha creado esto, sino precisamente algo que es como posterior, ¿no? Que sería como este desarrollo del soft power, ¿no? El poder cultural que está exportando Corea ahora. Yo creo que van a la par. ¿Van a la par? Yo creo que van a la par, sí, porque el soft power es también el resultado del proceso de desarrollo económico, del desarrollo de industrias culturales, pero hay que decirlo, muchas de ellas con el apoyo del Estado. Claro. Entonces, el posicionar a Corea como una potencia cultural también tiene que ver con políticas públicas. No, por supuesto, y es económico y es político, por supuesto, pero es una política ligeramente distinta a la que se manejaba antes de los años 2000. O sea, de hecho veo en la historia mínima de Corea, pues hablas un poco de este milagro coreano o de este laboratorio y lo que sucede en Corea del Sur. Dices, por ejemplo, que es la península coreana, dices, ¿por qué nos interesaríamos por Corea? Lo preguntas en 2010, todavía no hay este boom, digamos, está a punto de suceder el boom entre las generaciones jóvenes, y tú sostienes que es porque es un laboratorio de ciencias sociales. ¿Podrías desarrollar un poquito a qué te refieres con esto? Sí, mira, en la península coreana, y aquí estoy hablando de las dos Coreas, Bueno, para empezar eso, dos Coreas, o sea, cuando decimos Corea siempre representas Corea del Sur, Corea del Sur. Así. Siempre estamos como dejando de lado Corea del Norte. Exacto. Pero en realidad, si tú le preguntas a los coreanos, te van a decir que es una sola Corea, incluso los coreanos del norte. Porque, claro, la narrativa es que Corea es un país antiguo, que tuvo 4,000 años de historia y que tuvo mucho tiempo de unidad. Y entonces el tiempo que ha transcurrido desde la división de Corea en 1948 hasta ahora, en ese tiempo macrohistórico es pequeño. Yeah. Entonces la gente, los analistas de ambas Coreas siguen hablando de Corea como si fuera algo unificado y ven esta partición como algo temporal. Los mismos coreanos, ¿no? Desean una reunificación en algún momento. Los mismos coreanos desean una reunificación. Yo no creo que vaya a ser tan fácil. Pero sí hay, en las dos Coreas, insisto, hay este imaginario de la nación coreana. Entonces, bueno, en esa península coreana que es pequeñita, hay de todo, ¿no? Primero, una alta densidad geopolítica, porque es un país que está situado entre el paso de grandes potencias, está situada justo entre Japón y China.
Y siendo tan pequeña, pues se las ha arreglado para tener una nacionalidad muy fuerte y una coreanidad que se expresa en el lenguaje, en la escritura, en la cultura, en su propia versión del confucianismo, que es diferente a la de Japón y que es diferente también a la de China. Entonces, también ahí, si lo ves desde un punto de vista religioso, Corea del Sur es el país, por ejemplo, más cristiano de Asia. Alrededor de 25% de la población es católica o protestante. Ya después, bueno, después de Filipinas, ¿no? Pero es el país más... Sin embargo, le ha costado trabajo, vamos a tener que irnos a un corte, pero le ha costado trabajo, creo, o sea, sí ha tenido influencia china y sí ha tenido influencia japonesa, ha tenido presencia japonesa, ha tenido alfabeto chino, o sea, Corea ha luchado muchísimo por mantener su singularidad, ¿no? Así es. A pesar de que además tiene frontera con Rusia, pero esa cultura no ha entrado tanto, o sí, por el norte. Vamos a verlo después del corte. Perfecto. ¿Te parece? Muy bien. Bueno, vamos a seguir hablando de Corea después de este corte con el doctor José Luis León Manríquez. No se vaya. Estamos entonces hablando de esta pequeña península del noreste asiático, atrapada entre grandes potencias, bueno, atrapada, digamos, en colindancia, a veces marítima, pero colindancia de todas formas con grandes potencias, como es el Japón, como es China, como es Rusia, que ha luchado encarnizadamente por su singularidad, digamos, por mantenerse como nación. ¿En qué esto es un laboratorio para ciencias sociales? Bueno, decíamos justo el elemento de, digamos, en términos de relaciones internacionales, de ser un pequeño país atrapado entre grandes potencias. Incluso si tú amplías el círculo en kilómetros, ahí cerquita también está Estados Unidos, o sea, Corea no está tan lejos de Alaska, y entonces ahí tienes un cóctel geopolítico donde están los intereses de Japón, de China, de Rusia y de los Estados Unidos, que son nada menos 4 de las principales potencias en el mundo actual. Entonces, ¿cómo ha navegado la península coreana y en particular Corea del Sur en este cóctel, digamos, geopolítico? Es algo digno de análisis, es parte del laboratorio. Pero también tienes otra parte del laboratorio que tiene que ver con lo que comentábamos en la primera parte del programa, que es el desarrollo económico. Sí. Tienes un país de un veloz crecimiento, de un veloz desarrollo económico como es Corea del Sur, y tienes digamos, la economía de planificación central socialista más recalcitrante que queda en el mundo, que es Corea del Norte, que exhibe un panorama radicalmente diferente, digamos, de desindustrialización, de bajo crecimiento económico, incluso de hambrunas en los años 90. Sí, inconcebible. Inconcebible, ¿no? Es un país muy pequeño desde el punto de vista económico, pero con, digamos, su ingreso anual es comparable al de la delegación Iztapalapa en la Ciudad de México, pero con armas nucleares. Y ese posiblemente sea otro tema, o sea, cómo un país tan pequeño logra desarrollar armas nucleares. Y finalmente, yo diría que parte de este laboratorio de las ciencias sociales es la convivencia de filosofías tan distintas como el confucianismo, el budismo, la religión cristiana, el chamanismo, y si tomamos en cuenta Corea del Norte, el marxismo, que es una especie también de religión, ¿no? Al menos en la forma como se proyecta desde Pyongyang. Claro. Es una especie de fósil, ¿no? De la Guerra Fría que queda. Bueno, aunque ahí sentimos que medio revive la Guerra Fría de vez en cuando. Exacto. En los frentes rusos y ucranianos y en otros lugares, exacto, digamos, sí. Pero es como un ejemplo, como algo que quedó fijado en el tiempo de la Guerra Fría, y vemos justamente un ejemplo a pequeña escala, como leí tu libro, bueno, el libro que coordinaste y algunos de tus artículos, pequeña escala, cómo se desarrolla una economía, como tú dices, marxista-leninista, ¿no? Y cómo del otro lado se desarrolla algo, pues un estado que le llamas tú desarrollista. Sí. Hay un milagro, entonces en el norte tenemos todavía esta resistencia, es que lo llamas también una economía de guerra. Exactamente, ¿no? sí. Basado, o sea, realmente el poder, todo está basado en lo militar y la guerra y en la amenaza. Mientras que en el sur está basado en un desarrollo tecnológico, en un desarrollo educativo. Hablas del milagro económico coreano,
¿no? Y dices también que podría brindar algunas lecciones, en la introducción a la historia mínima dices que podría brindar algunas lecciones a aquellos países que aspiran a mejorar su posición en el sistema internacional. Correcto. Es decir, para nosotros. Para nosotros sí. Sí aspiramos, ¿no? El modelo no es exactamente imitable en todas sus dimensiones y menos desde América Latina, porque es un modelo muy peculiar que requiere un Estado muy profesionalizado, un Estado en donde el ingreso es normalmente por exámenes. El servicio civil de carrera es uno de los... La función pública la que función tendríamos. pública, ¿no? Y que en América Latina, digamos, los funcionarios cambian según cambia el gobierno. No es así en el caso de Asia, sobre todo de Japón y de Corea. Cambia el primer ministro, cambia el presidente, cambian 19 ministros y todos los de abajo se quedan. Entonces eso permite unas curvas de especialización pues muy buenas, ¿no? En donde las políticas públicas pueden ejecutarse a largo plazo, porque sabes que no van a cambiar los funcionarios encargados de llevarlos a cabo. Y esto tiene que ver con la cultura confuciana, que es precisamente donde se inventaron los exámenes de ingreso al sector público. Cierto. Los países de Europa que después adoptaron esto fueron países como Inglaterra, como Francia, pero todo está de alguna forma tomado de la antigua China, de la China imperial, este sistema de reclutamiento del sector público. Entonces, en América Latina esto prácticamente no existe. No existe, o sea, se trata, pero no se logra. Sí. Digamos que hay intenciones, ¿no? Exacto. de tener una función pública meritocrática. Así es, pero solo ocurre en ciertos bolsones, en ciertas áreas del sector público, pues, que normalmente son los ministerios de Relaciones Exteriores, las Fuerzas Armadas o el Ministerio de Hacienda, no mucho más allá. Claro. O en el caso de México, en los órganos electorales como el INE. Pero no es lo Tú hablas de allá de unos institutos fuertes, digamos, una estructura de Estado muy fuerte y muy afincada. Muy afincada. Que no importa del gobierno, la diferencia entre gobierno y Estado, ¿no? Puede llegar otro gobierno, pero el Estado sigue bien posicionado, sin derrumbamientos, digamos. Lo acabas de decir como lo diría el mejor de los politólogos. Ese es el asunto tal cual. Pero ese es solo uno de ellos. El otro es, por supuesto, el énfasis en la educación, que es algo de lo que se habla mucho también cuando hay referencias a Corea del Sur, que es una educación muy intensiva en horas, en las horas que le dedican los chicos y después los jóvenes al estudio, y que tiene un currículum muy basado en matemáticas y ciencias duras. Eso permite la formación de ingenieros, que son después los que imitan, porque mucho de este desarrollo comenzó imitando las tecnologías líderes, pero después las mejoran. Y entonces hay marcas, no voy a decir cuáles, pero que todos tenemos en nuestras casas o en nuestros celulares, que son coreanas, pues que se han desarrollado a través de la imitación. De la mejora, y para eso se necesitan ingenieros invariablemente. Tengo entendido que los días de exámenes en Corea la gente no trabaja, los días de los exámenes pues por determinación, por ejemplo, de las preparatorias o el equivalente, para que no haya ruido, para que no haya tráfico. O sea, es tan importante que se detiene. Así es. El trabajo, o sea, se detiene el país para que los estudiantes puedan realizar sus exámenes en las mejores condiciones. Increíble. Increíble, pero yo la parte favorable que le veo es que es una ruta meritocrática para la movilidad social. A veces se critica este exceso de estrés en los niños, en los jóvenes. Algunas familias surcoreanas han emigrado a Canadá, a Estados Unidos, porque dicen que no quieren que sus hijos sufran lo que ellos sufrieron para ingresar en la universidad, en fin. Pero por el otro lado, yo creo que este modelo educativo sí está muy vinculado a un proceso de movilidad social que tiene reglas muy claras y que pasan por la excelencia de la educación. Sí. Justamente quería abordar este malestar que hay en Corea también, que quizás no se exporta tanto, pero que existe. En la revista tratamos de abordar también este malestar con pues la tasa de suicidios tan alto, sobre todo en jóvenes y en mujeres. Así ¿no? es. El desarrollo, digamos, es un país que pretendemos, que queremos pensar moderno cuando vemos los videos, ¿no? Del K-pop, cuando vemos algunas, sus tecnologías, y al mismo tiempo altamente tradicional. O sea, las mujeres no tienen acceso a libertades. Los estudiantes precisamente están completamente encausados, como
como que pareciera que seguimos en ese régimen muy autoritario que hubo para el desarrollo, ¿no? Corea pasó por unos años de desarrollo, cuando se desarrolló cuando hizo su milagro económico, digamos, de muchas restricciones, digamos, de apretarse el cinturón en serio, Sí. ¿no? Y digamos que siguen algunos rezagos de eso a pesar de bonanza en la que hoy existe. Sí, siguen choques entre justo la modernidad y la posmodernidad y una sociedad tradicional. Mencionas el tema de las mujeres, un tema importantísimo. Hay una gran incorporación de las mujeres a la fuerza de trabajo, aunque las condiciones suelen ser más, digamos, suelen ser subordinadas respecto a los hombres, pero hay también avances. Es increíble pensar que hace unos cuantos años, un par de décadas, una mujer no podía heredar una propiedad en Corea. O sea, siempre la herencia era patrilineal y si no había un hermano mayor, le tocaba al primo o algún varón de la familia extensa. Todas estas leyes han ido cambiando. También es cierto que Corea tiene una bajísima tasa de nacimientos porque las mujeres cada vez están más comprometidas en realizar su tarea. Y esto se remonta a los años 70, cuando un gobierno de talante conservador legaliza el aborto. Entonces, hay por supuesto que hay estas contradicciones. Y yo creo que heredado de esa mística de trabajo, efectivamente, los coreanos, dentro de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, los países más ricos, los de la OCDE, son quienes más horas trabajan después de los mexicanos. Pero eso es la felicidad, o sea, ¿realmente esa es la clave del éxito? O sea, a ver, pones, por ejemplo, un modelo, dice, si el desarrollo se entiende, como tú defines en algún lugar el desarrollo como un crecimiento económico con equidad social. Sí. Hay otras definiciones de desarrollo, dices, si entendemos desarrollo como esto, ¿se puede uno desarrollar sin crecimiento económico con equidad social? Es muy difícil, ¿no? Aunque hay algunas menciones que ven el desarrollo económico como felicidad. De todos modos, si tú correlacionas los niveles de ingreso con los niveles de felicidad, siempre va a haber una correlación de que los países con mayor ingreso son los más felices, incluyendo Japón y Corea, con todas las limitaciones que puedan tener. Hay algunos de ingreso relativamente bajo que también son muy felices, como México y Colombia, pero bueno, habría que explorar por qué. ¿Por qué? Es algo, pues, la sí. música, la comida, Exacto. Y a pesar, digamos, de todas las condiciones de violencia social, se declara a la gente muy feliz. Pero realmente yo creo que de lo que estamos hablando son de estos choques que produce la modernidad. Efectivamente hay mucho estrés en la sociedad coreana, las personas dedican muchas horas al trabajo, tienen poco tiempo de ocio, en fin, pero por otro lado se declaran felices en las encuestas. ¿En serio? Sí. ¿Sí? ¿No los obligan a decirlo? No, eso sí te quiero decir. Corea del Sur es también un país que con muchas dificultades ha transitado hacia un sistema político pluralista, que ya puede compararse incluso a una democracia europea, a una democracia tipo Portugal o Grecia, en fin, y que ya ha tenido muchos procesos de sucesión presidencial de manera, digamos, tranquila, ¿no? Y ya sin la presencia militar que estuvo ahí tras bambalinas hasta 1987. Claro. Oye, ¿y qué sigue? O sea, digamos que Corea logró este desarrollo. ¿Qué es lo que ahora quiere la sociedad? ¿Qué piden? ¿Qué tendrías que actualizar de tu historia mínima de Corea ahora? Yo creo que la sociedad, y es lo que veo reflejado en los títulos y en lo que leí de este número de la revista de la universidad, es una sociedad con menos rigideces, con más posibilidades, con más libertades personales, con menos estrés para trabajar, con menos demanda, con menos super yo, vamos a decirlo en términos psicológicos. Yo creo que eso es lo que están demandando los jóvenes y lo están expresando yo creo que muy bien en todos estos movimientos culturales. Por el otro lado, hay un gran reto para el gobierno y las empresas coreanas, que es mantener la competitividad del país, ¿no? Frente a otros países que también están logrando un desarrollo acelerado, como China, que está haciendo cosas muy parecidas a las que hizo Corea en su momento, pero en términos macro. Entonces, China viene compitiendo muy fuerte
Y en Corea del Sur hay un esfuerzo denodado, de verdad, tremendo por parte del Estado y las empresas para aumentar digamos, la parte que tiene que ver con el desarrollo científico y tecnológico en el crecimiento económico. Es de los países que más dedican como porcentaje del Producto Interno Bruto al desarrollo de actividades científicas y tecnológicas que se ven reflejadas en algunos de los productos que usamos cotidianamente. Ahí está ese reto, pero también hay una parte de interpretación. Los surcoreanos, si tú hablas con ellos, son mucho menos optimistas que yo, por ejemplo, con respecto a su vida y su país. Hay como, por ejemplo, esta película de Parásitos que ganó varios Óscares hace un par de años, si no mal recuerdo, en fin, plantea una versión muy pesimista de la sociedad surcoreana, ¿no? Y creo que incluso exagera las diferencias sociales que sí existen, pero que de ninguna manera son como las que hay en América Latina. Yo festejo haber recibido pues a alguien como tú que nos viene a hablar de economía y política con como visión positivista, bueno, ¿no? Como pragmática de lo que funciona y de lo que se desarrolla y de lo que podemos ver en un país así, porque estamos los artistas y todos los clavados en la individualidad y ¿no? Precisamente como el sufrimiento, tratando de ver todos los malos pedazos, ¿no? También todo el tiempo, ¿no? Como tratando de ver las aristas donde todavía duele, donde todavía no es perfecto, claro. ¿no? Estamos ahí señalándolo. Entonces, bueno, me refresca muchísimo que nos vengas también a mostrar una de las vías, ¿no? Donde se pueden encontrar algunas claves, como dices, para el desarrollo también de nuestro país, que es lo que más nos importa. Exacto. No, y ahí te diría que hay dentro de la sociedad coreana hay una parte muy importante todavía de colectivismo, de pensar en la comunidad. Y quizá esto es lo que está presionando también a estos jóvenes creadores que sienten su individualidad presionada por este colectivismo. Por eso, digo, ¿no? Se está empezando a crear una individualidad también en Corea, justamente, que entra en choque. Que es muy rebelde con esa colectividad. Y que es muy rebelde y que es muy provechosa. Muchas gracias por venir a TV UNAM con nosotros. Gracias por la invitación. Pues gracias a ustedes, por supuesto. Y bueno, seguimos viéndonos con el tema de esta pequeña península que tanto da que hablar. Nos vemos la próxima semana.